Seguimos calculando áreas de recintos planos. En un vídeo anterior os conté muchas situaciones donde tenemos que hallar estas áreas. Veamos este ahora. Halla el área encerrada entre la curva igual a, observa, un polinomio de tercer grado. Será más difícil que representar que los polinomios que representé anteriormente, que era una parábola, una recta, el eje de abscisas, y luego las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 4. Como os digo siempre, una representación de ese recinto me ayuda a decidir qué integral o integrales tengo que resolver. Primero las curvas más sencillas, el eje de abscisas, es decir, la recta igual a 0, va a delimitar la curva. El eje de ordenadas, x igual a 0. La recta vertical, x igual a 4. No sé muy bien qué escala elegir hasta que no represente esta curva. Por tanto, me voy a dedicar a estudiar esta curva ya. Lo ideal sería tener una gráfica perfecta de esta función, pero no es necesario. Voy a empezar hallando los puntos de corte con el eje de abscisas. Ahora después veréis por qué. Es una ecuación polinómica de tercer grado. Veo que puedo sacar factor común a x. Pues empiezo por ahí. Este polinomio de segundo grado tal vez tenga raíces enteras que por Ruffini las puedo encontrar, o tal vez no. Una solución desde luego es x igual a 0, cuando esto es 0, y las otras soluciones las puedo tener igualando a 0 este polinomio de segundo grado, que podemos resolver a través de la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, partido de 2 por a. 4 más menos, esto es 16 menos 12, que es 4, y la raíz cuadrada es 2. Tenemos 6 medios, que es 3, o 2 medios, que es 1. Bien, 3 soluciones, por tanto, 3 puntos de corte con el eje de abscisas. Lo voy a indicar aquí, el 0, 0, el 3, 0 y el 1, 0. Voy a elegir entonces una escala, pues por ejemplo aquí la unidad, el 2 está aquí, pues el 3 está aquí. Recuerda que también tengo que representar la recta vertical x igual a 4. Resulta que esta curva pasa por aquí y por aquí. Siendo una función polinómica, sabemos que es continua siempre, sin asíntotas verticales, ni horizontales, ni oblicuas. Puedo casi decidir la forma que tiene ya, porque observa que cuando la x sea muy grande positiva, las imágenes serán muy grandes positivas. Es decir, tenderá a más infinito cuando x es más infinito. En cambio, cuando x es un número negativo, muy grande negativo, este número al final será negativo, ya que se eleva al cubo. Lo digo porque la curva obligatoriamente tendrá que ser así. Cuando x es un número muy grande negativo, la imagen tiene que ser negativa, empezará por aquí, y si tiene que cortar al 0, 0, luego al 1, 0, y después al 3, 0, no tiene más remedio que ser así. Claro, lo ideal sería encontrar este máximo relativo y este mínimo relativo, y si queréis después lo calculamos. Pero lo importante es hallar el recinto del cual nos piden el área. Recuerda, nos falta representar la recta x igual a 4, que es esta recta vertical que estoy representando ahora. Pues decirme qué recinto está encerrado entre esta curva roja, el eje de abscisas, y estas dos rectas verticales, el eje de ordenadas y la recta x igual a 4. Está claro, ¿verdad? 3 recintos, este y este. A veces el recinto está por debajo del eje de abscisas y a veces por arriba. Estamos en esta situación, una vez más. Si esta área la llamo A sub 1, esta A sub 2 y esta A sub 3, el área pedida es la suma de las tres áreas. Para hallar esta área, pues la integral entre 0 y 1 de la función polinómica. Me va a dar un número positivo porque esta función es positiva entre 0 y 1. Para hallar esta área, la integral entre 1 y 3 de la curva roja de la función de tercer grado igualmente. Este número me va a dar negativo porque entre 1 y 3 la función es negativa. Y por último, para hallar esta área, hago la integral entre 3 y 4 de la función. Como veis, sin hacer la gráfica aproximada de la función polinómica de tercer grado, es imposible saber qué tengo que hacer. Insisto que lo importante ha sido hallar los puntos de corte con el eje de abscisas.
Pues empezamos a operar. La regla de Barrow, ya sabéis, hay que encontrar una primitiva de esta función. Muy fácil porque es una función polinómica integral entre 0 y 1 y por tanto primero cambiamos la x por el 1, me queda 1 a la cuarta partido de 4 menos 4 tercios de 1 al cubo más 3 medios de 1 al cuadrado menos, y ahora cambiamos la x por el 0. Lo escribo, pero me va a dar 0 en este caso. Cuidado que no siempre da 0. Si no es una función polinómica no tiene por qué dar 0. A veces os confundís pensando que siempre va a dar 0. Aquí sí que da 0 sumando. Y aquí tenemos un cuarto menos 4 tercios más 3 medios. Sacáis el mínimo común múltiplo, que es 12, operáis, lo he hecho con la calculadora, me da 5 doceavos. Ya puedo decir que el área primera que tenía que calcular, esta de aquí, es 5 doceavos de unidad de área. Lo mismo tengo que hacer con las otras dos integrales. Ahora sí, cambiamos la x por el 3, menos, y ahora cambiamos la x por el 1. Después de hacer operaciones, me da menos 8 tercios. Era de esperar un número negativo. Observa, la curva está por debajo del eje de abscisas. Bien, el área es el valor absoluto de este número y por tanto el área es 8 tercios. Vamos a por la última área entre 3 y 4 y por tanto cambiamos primero la x por el 4 y luego la x por el 3. Y a operar. El resultado 59 doceavos. Por tanto el área sub 3, 59 doceavos. Pero no olvides, el área pedida es la suma de las tres áreas. Así que tengo que sumar 5 doceavos más 8 tercios más 59 doceavos. Y me da exactamente 8. 8 unidades de área es la solución del ejercicio. El problema está resuelto, es 8 unidades de área. Quería hacer un comentario. Quizá cuando he representado la gráfica alguien podría dudar y en vez de ser así, ¿por qué no? Podría haber sido así. Insisto que no puede ser así por los límites que he hallado antes. Pero lo que está claro es que va a ser continua, sin asientos verticales. Bien, si tú la dibujas así, que está mal, vuelvo a repetir, el área entonces que obtendría sería esta área, más esta, más esta. Insisto que estaría mal, pero las integrales que propondrías serían las mismas. Te darías cuenta entonces que la gráfica está mal porque al hacer la integral entre 0 y 1 de la curva amarilla, al darte un número positivo, quiere decir que la curva está por encima del eje de abscisas. Claro, es que la curva es la roja y no la amarilla. ¿De acuerdo? Mirad, en un momento con el derive vamos a representar esta función. La tengo aquí, pulsamos representar. Ya le tenéis en verde. ¿Veis? Es como lo había dicho más o menos, ¿no? Corta el eje de abscisas en el 0, en el 1 y en el 3. Esto también lo resuelve fácilmente el ordenador. Seleccionas el polinomio. Ni siquiera hace falta igualar a 0. Le dice resolver expresión. Él entiende que es igualado a 0. Y te da las soluciones 0, 1 y 3 como sabía. Por cierto, parece que el máximo está en 0,5 y el mínimo en el 2, pero no es en el 2, ni en 0,5. Eso se ve muy fácil. Piensa que cojo esta expresión, la derivamos. Este es el polinomio, primera derivada, lo igualo a 0. Insisto que no hace falta, si no pones nada entiende que es igual a 0. Observa que los puntos críticos son estos, los puntos de tangente horizontal, que como estoy viendo en 0,45 y pico estará el máximo relativo y en 2,21 está el mínimo relativo. Nosotros lo que hemos hallado es esta área, esta y luego esta, entre 3 y 4 de la curva, que nos ha dado 8, exactamente 8. Un detalle más, a lo mejor algunos habéis hecho lo siguiente, habéis hecho la integral definida entre 0 y 4 de la función x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x. Observa que me da 8 tercios y no 8. ¿Por qué? Porque esta área negativa contrarresta estas dos áreas positivas y al final me da un número más pequeño. Para hallar la suma de las tres áreas tengo que hacer tres integrales definidas. Por cierto, el ordenador lo halla enseguida. La integral entre 0 y 1, que es 5 doceavos. Efectivamente nos dio 5 doceavos. Luego la integral entre 1 y 3 nos tiene que dar 8 tercios. Bueno,
Menos 8 tercios, claro. Ahí lo tenéis, menos 8 tercios. Y por último, la integral entre 3 y 4, que nos tiene que dar 59 doceavos. Ahí lo tenéis. La suma de este número más el valor absoluto de este más este es 8. El problema está resuelto.